Hubo una vez un lugar que guardaba todo el conocimiento del mundo. Un sitio donde las mentes más brillantes se reunían para descifrar los secretos del universo, desde las estrellas hasta el alma humana. Ese lugar fue la Biblioteca de Alejandría. Un templo del saber que ardió, y con su fuego se perdieron siglos de sabiduría. Pero, ¿qué fue realmente la biblioteca? ¿Por qué fue destruida? ¿Y qué verdades intentaron borrar para siempre? Hoy viajaremos a uno de los mayores misterios de la historia, el nacimiento, esplendor y trágico final de la Biblioteca de Alejandría. Conocerás quién la fundó, qué guardaba en su interior, los inventos que nacieron en sus pasillos, y las teorías sobre lo que ocurrió el día en que el fuego la devoró. Pero también descubrirás algo más profundo, cómo la humanidad perdió su memoria y quizá, una oportunidad de adelantarse siglos a su tiempo. Imagina una ciudad junto al mar, donde barcos de todo el mundo llegaban cargados no solo de especias o metales, sino de ideas. En cada puerto, los marineros eran obligados a entregar los rollos que trajeran consigo. Esos manuscritos eran copiados cuidadosamente por escribas, y luego guardados en la gran biblioteca. Así, el conocimiento de Egipto, Grecia, Persia, India y Babilonia se mezclaba en un solo lugar. Dicen que el aire en Alejandría olía a papiro, tinta y sal marina, que sus estanterías contenían más de 700.000 pergaminos, y que sus pasillos resonaban con las voces de sabios como Euclides, Arquímedes, Eratóstenes o Hiparco. Era el cerebro del mundo antiguo. Pero como todo poder, el conocimiento también despierta miedo. Y en un mundo gobernado por reyes, guerras y religiones, la biblioteca pronto se convirtió en un símbolo de peligro. Porque cuando alguien controla el saber, controla el destino de los pueblos. Alejandría no era una ciudad cualquiera. Era el punto donde se encontraban Oriente y Occidente, la encrucijada del mundo antiguo. Fundada por Alejandro Magno en el 331 a.C., fue diseñada para ser la joya de su imperio, un lugar donde la cultura griega conviviera con la egipcia bajo un mismo cielo. Pero tras la muerte de Alejandro, su sueño pasó a manos de los Ptolomeos, una dinastía que gobernó Egipto durante 3 siglos. Y fue bajo su reinado que la biblioteca nació. El faraón Ptolomeo soñaba con crear algo nunca antes visto, un santuario del conocimiento universal. Su hijo, Ptolomeo II, lo hizo realidad. En el corazón de la ciudad, junto al majestuoso museo, una especie de universidad del mundo antiguo, se levantó la gran biblioteca de Alejandría. No era solo un edificio, sino una institución viva. Contaba con observatorios astronómicos, jardines botánicos, salas de estudio, laboratorios y residencias para los sabios que acudían desde todos los rincones del Mediterráneo. Era un faro intelectual que atraía a matemáticos, médicos, filósofos y poetas. Los barcos que atracaban en el puerto eran registrados. Si se encontraba un pergamino o libro, se llevaba inmediatamente a la biblioteca. Allí era copiado, y la copia devolvía al propietario, mientras el original se guardaba entre los tesoros del saber. Gracias a esto, la biblioteca creció hasta convertirse en el mayor depósito de conocimiento jamás creado por la humanidad. Los estudiosos trabajaban día y noche. Allí se trazaron los primeros mapas del mundo conocido, se calculó con precisión el tamaño de la Tierra, y se sentaron las bases de la geometría moderna. Alejandría era una ciudad que no solo acumulaba conocimiento, sino que lo creaba. Era, en palabras de los antiguos, un lugar donde los hombres se acercaban a los dioses a través del pensamiento. Pero los dioses, a veces, sienten celos del fuego que ellos mismos entregaron a los hombres. Entre las paredes de la biblioteca se gestaron descubrimientos que cambiarían el rumbo de la historia. Uno de sus sabios, Eratóstenes, calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión que hoy asombra. Solo se equivocó por unos pocos kilómetros. Otro, Arquímedes, desarrolló principios matemáticos y mecánicos que aún rigen nuestra ingeniería moderna. Hiparco, desde sus estudios en Alejandría, elaboró el primer catálogo estelar conocido, mientras Herófilo diseccionaba cuerpos humanos para entender los misterios del corazón y el cerebro. Era un lugar de mentes inquietas, un laboratorio del pensamiento. Allí se discutían teorías sobre los planetas, sobre la naturaleza del alma, sobre los números y el movimiento. Los sabios del museo debatían con una libertad que pocas veces se ha vuelto a ver.
Pero la grandeza de Alejandría no solo residía en su ciencia. También fue un punto de encuentro de culturas, religiones y lenguas. Griegos, egipcios, judíos, persas e hindúes compartían ideas, mezclando tradiciones que dieron origen a un pensamiento universal. El conocimiento ya no pertenecía a un solo pueblo, pertenecía a la humanidad. Y sin embargo, esa misma apertura se convirtió en su mayor debilidad. Porque en un mundo donde las fronteras del poder se medían por la espada y no por la razón, una ciudad que acumulaba tanto conocimiento despertaba desconfianza. Alejandría se convirtió en una joya codiciada. Quien la controlara no solo dominaba el comercio del Mediterráneo, sino también la sabiduría de los tiempos. Y pronto, los vientos de guerra comenzaron a soplar. Roma, el nuevo gigante, fijó su mirada en Egipto. Y en medio de conquistas y traiciones, la biblioteca, símbolo del pensamiento libre, quedó atrapada entre las ambiciones de emperadores y generales. El fuego aún no había comenzado, pero las sombras ya se extendían sobre sus muros. El primer golpe contra la biblioteca de Alejandría llegó con un nombre que todos conocemos: Julio César. En el año 48 a.C., durante su guerra contra Pompeyo, César llegó a Egipto y se encontró envuelto en una lucha por el trono entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. Para escapar de un bloqueo naval, César ordenó incendiar los barcos enemigos en el puerto de Alejandría. Pero el fuego se extendió con furia por el viento, y alcanzó los almacenes que contenían miles de rollos pertenecientes a la biblioteca. Los antiguos relatan que las llamas iluminaron el cielo durante días. Miles de pergaminos ardieron, y con ellos, siglos de conocimiento. Sin embargo, los historiadores modernos creen que esa fue solo una parte de la biblioteca, no su totalidad. Lo que se perdió entonces fue trágico, pero no definitivo. La biblioteca sobrevivió, aunque herida. Algunos textos fueron salvados y trasladados a otra parte de la ciudad, al llamado Serapeo, un templo dedicado al dios Serapis que se convirtió en su nueva sede. Desde allí, la sabiduría siguió latiendo, aunque con menos fuerza. Durante los siglos siguientes, la ciudad cambió de manos varias veces. Los romanos consolidaron su dominio, y aunque respetaban la ciencia, poco a poco la pasión por el saber fue reemplazada por el poder político y militar. La era dorada de Alejandría comenzó a desvanecerse. Aún así, algunos sabios resistieron. Seguían copiando textos, enseñando filosofía, traduciendo obras antiguas. La llama del conocimiento se negaba a morir. Pero la historia tiene una forma cruel de repetir sus tragedias, y el destino aún tenía preparado otro golpe, uno del que esta vez, la biblioteca no se recuperaría jamás. Pasaron los siglos, y Alejandría continuó siendo un punto vital del Imperio Romano. Pero el pensamiento libre que había florecido en sus alas comenzó a verse amenazado por un nuevo poder: la religión. En el siglo IV después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la fe oficial de Roma. Y con él, llegó un cambio radical en la manera de entender el conocimiento. Las ideas del mundo antiguo, la filosofía griega, la ciencia egipcia, los textos de astronomía o de alquimia, comenzaron a verse con recelo. Muchos líderes religiosos consideraban esos escritos como peligrosos, incluso heréticos. En esa época nació un conflicto eterno, el del saber frente a la fe, la razón frente al dogma. En Alejandría, ese choque tomó forma violenta. El Serapeo, que había sobrevivido como el último refugio de la biblioteca, se convirtió también en símbolo del paganismo. Y cuando las tensiones religiosas estallaron, el templo fue destruido por las masas. Se dice que en el año 391 después de Cristo, bajo órdenes del emperador Teodosio, y los templos paganos fueron arrasados, y con ellos, los últimos restos de la biblioteca. Miles de pergaminos se perdieron para siempre. Lo que una vez fue el corazón del conocimiento se convirtió en ruinas cubiertas de ceniza y polvo. Los sabios fueron perseguidos, los filósofos expulsados, y Alejandría dejó de ser un faro para convertirse en una sombra. Pero incluso en medio de esa oscuridad, una mujer se alzó como el último destello de la antigua sabiduría: Hipatia de Alejandría. Filósofa, matemática y astrónoma, discípula de los antiguos maestros, defendió el pensamiento racional en tiempos dominados por el fanatismo. Su destino, como el de la biblioteca, sería trágico.
Hipatia fue la última guardiana del espíritu de la biblioteca. Nacida alrededor del año 360 después de Cristo, en una Alejandría ya cristianizada, fue hija del matemático Teón, quien le enseñó los secretos de las estrellas y los números. Desde joven, Hipatia se destacó por su inteligencia y su serenidad. Enseñaba filosofía, geometría y astronomía a discípulos de todas las religiones. Creía en el poder de la razón como camino hacia la verdad, no en la fe ciega. Su escuela se convirtió en el último refugio de la ciencia antigua. Muchos la veían como una amenaza, no solo por su conocimiento, sino porque era una mujer libre, influyente y respetada en un mundo dominado por hombres. Hipatia representaba todo lo que la biblioteca había sido: sabiduría, debate y amor por el conocimiento. Pero los tiempos eran crueles con quienes pensaban distinto. En el año 415 después de Cristo, Alejandría estalló en una ola de fanatismo religioso. Las luchas entre cristianos, judíos y paganos se volvieron sangrientas. En medio de ese caos, Hipatia fue acusada de herejía y de practicar brujería por los líderes religiosos más radicales. Fue capturada por una multitud enfurecida y asesinada brutalmente en una de las escenas más oscuras de la historia del pensamiento. Su muerte marcó el final simbólico de la era de la razón en el mundo antiguo. Con ella, el último resplandor de la biblioteca se extinguió. Durante siglos, Alejandría quedó reducida a un mito, un recuerdo de lo que la humanidad pudo haber sido si el fuego y el fanatismo no hubieran vencido. Y si te está gustando este viaje por los secretos perdidos del pasado, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Hay muchas más historias ocultas como esta esperando ser contadas. Después de la muerte de Hipatia, el silencio se apoderó de Alejandría. El faro que alguna vez había iluminado el mundo se apagó lentamente. Lo que quedó de la biblioteca fue saqueado, destruido o dispersado. Algunos textos sobrevivieron escondidos en monasterios o traducidos por sabios árabes siglos después. Pero la esencia de aquella institución, la unión del conocimiento universal, se perdió. Y sin embargo, la historia no terminó allí. Aunque la biblioteca desapareció físicamente, su espíritu viajó con los que lograron escapar de las llamas. Muchos de sus manuscritos fueron copiados y llevados a otros lugares del mundo antiguo: Bizancio, Siria, Persia e incluso la India. Así, parte del saber alejandrino sobrevivió disfrazado de leyenda. Durante la Edad Media, cuando Europa cayó en la oscuridad, el conocimiento que había nacido en Alejandría fue preservado por sabios musulmanes. En Bagdad, Córdoba y Damasco, se tradujeron obras de Euclides, Aristóteles y Ptolomeo, que siglos después volverían a Occidente para despertar una nueva era, el Renacimiento. De alguna forma, la biblioteca de Alejandría no murió. Solo cambió de forma. Su fuego, que parecía extinguido, renació en las universidades de Europa, en los observatorios del mundo islámico y en los corazones de quienes seguían creyendo que el saber debía ser libre. La historia de Alejandría no es solo una tragedia. Es una advertencia. Nos recuerda que el conocimiento puede ser frágil, que basta una chispa de intolerancia para quemar siglos de avances. Pero también demuestra algo más, que las ideas no se destruyen con fuego. Viajan, se esconden, esperan. Y cuando el mundo está listo, vuelven a brillar. Hoy, miles de años después, los arqueólogos y científicos siguen buscando los restos de la mítica biblioteca. En 2004, excavaciones en Alejandría revelaron lo que podrían ser los cimientos de antiguas salas de estudio, con compartimentos donde alguna vez se guardaron pergaminos. Pero la verdad completa sigue oculta bajo la arena y el mar. La actual Biblioteca Alexandrina, inaugurada en 2002, fue construida muy cerca del lugar donde se levantaba la original. Su diseño moderno, con una enorme fachada de piedra grabada con letras de todos los alfabetos del mundo, simboliza la unión del conocimiento humano. En su interior caben millones de libros y recursos digitales, y cada día recibe a investigadores de todos los continentes. Es, de algún modo, un homenaje a aquel sueño antiguo que se negó a morir. Sin embargo, la pregunta que sigue flotando es inquietante: ¿qué contenían exactamente los textos perdidos? Algunos relatos hablan de manuscritos egipcios que explicaban la electricidad, de tratados de medicina que podían haber salvado millones de vidas,
de máquinas e inventos que se adelantaron siglos a su tiempo. Aunque gran parte de eso son teorías, lo cierto es que muchas ideas que creemos modernas, como la anatomía, la astronomía, la óptica o la mecánica, ya habían sido exploradas en la Alejandría antigua. Si la biblioteca no hubiera sido destruida, quizás la humanidad habría llegado al Renacimiento 1000 años antes. Pensar en ello no solo entristece, también inspira. Porque si una ciudad pudo reunir a sabios de todo el mundo para compartir conocimiento, quizá aún podamos recuperar ese espíritu en nuestra era digital. Lo que hace tan fascinante la historia de la Biblioteca de Alejandría no es solo su pérdida, sino lo que representó. En un mundo dividido por imperios, lenguas y religiones, aquella ciudad fue un milagro de cooperación humana. Griegos, egipcios, persas, judíos e hindúes trabajaron codo a codo, convencidos de que el conocimiento debía compartirse, no esconderse. Cada pergamino era un testimonio de esa unión. Desde los tratados de geometría de Euclides hasta los poemas de Homero, desde los estudios anatómicos de Herófilo hasta las observaciones de las estrellas de Hiparco, todo formaba parte de un sueño común: entender el universo. Y lo más increíble es que, pese al paso del tiempo, ese sueño sigue vivo. Cada vez que alguien investiga, crea o enseña algo nuevo, está encendiendo una chispa de aquella antigua llama. La tecnología que hoy usamos para aprender, los telescopios que observan galaxias lejanas o los algoritmos que descifran el ADN, son herederos directos del pensamiento que nació en Alejandría. Por eso, más allá de las ruinas y los mitos, la biblioteca no fue un lugar físico, fue una idea. Una idea que viajó por los siglos, esquivando el fuego, el olvido y el miedo. Y es curioso, porque incluso hoy, con todo el conocimiento al alcance de un clic, seguimos luchando contra las mismas sombras: la desinformación, la intolerancia, el poder que manipula la verdad. Tal vez la lección que Alejandría quiso dejarnos es que el saber no basta si no sabemos protegerlo. El fuego que destruyó la biblioteca puede volver a encenderse, pero también puede volver a iluminar. En la próxima parte, cerraremos este viaje con una reflexión sobre lo que realmente significa perder y recuperar el conocimiento del mundo. El fuego que consumió la biblioteca de Alejandría no solo destruyó libros, apagó una forma de entender el mundo. En esas llamas ardieron las preguntas que aún no habíamos formulado, los descubrimientos que podrían habernos cambiado para siempre, los pensamientos de miles de mentes que jamás volverán a ser escuchadas. Y sin embargo, el legado de Alejandría sigue aquí, respirando entre las páginas de cada libro, en cada laboratorio, en cada persona que busca respuestas. Porque la verdadera biblioteca nunca estuvo hecha de piedra ni de pergaminos. Estaba construida con ideas. Y las ideas, cuando son lo bastante poderosas, no mueren, solo esperan ser redescubiertas. Quizás, en algún rincón del mundo, aún existan fragmentos de aquellos manuscritos. Pero aunque nunca los encontremos, lo que Alejandría representa es mucho más valioso. Es la promesa de que la humanidad siempre buscará entenderse a sí misma, incluso cuando todo parezca perdido. Así que la próxima vez que abras un libro, veas una estrella o te preguntes cómo funciona algo, recuerda esto: estás continuando la obra de aquellos sabios que hace miles de años dedicaron su vida a conocer el universo. Tú eres parte de la nueva biblioteca. Y si te ha gustado esta historia, recuerda que en mi canal encontrarás muchas más como esta. Misterios del pasado, inventos olvidados y genios que cambiaron el mundo. Deja tu like, suscríbete y comparte este vídeo para que el conocimiento, como la luz de Alejandría, siga brillando por toda la eternidad. Porque mientras haya alguien que busque aprender, la biblioteca nunca arderá del todo.